Semana 12 es geometría del espacio. ¿En qué consiste esta geometría del espacio? Lo que nosotros hemos estudiado es la geometría plana. Plana significa que solamente tu trabajo, pues imagínate tu piso, tu casa, todo puedes dibujar tu piso, tu casa, todo puedes poner regla, todo lo que puedes hacer es en el piso. ¿Y en qué consiste? Se llama plano, solamente en un plano. En cambio, en el espacio tú puedes poner, por ejemplo, ya puedes usar el piso y las paredes. ¿No? Por ejemplo, tú puedes poner en el piso y en la pared apoyas una escalera. Entonces, esa escalera está trabajándoselo en el piso y en la pared. Entonces, tú puedes saber ahí el ángulo, por ejemplo, que está formando la escalera con el piso, con la pared, etcétera, ¿no? Eso es el espacio, ya no solamente en un plano, ya puedes trabajar en distintos planos, ya. Pero al final todo se reduce al plano. Algunas cosas que tienes que identificar en el espacio y después todo lo que tú conoces de la geometría plana va a aparecer ahí. Las relaciones métricas, teorema de Pitágoras, etc. Primero, entonces, vamos empezando, le voy a dar toda la teoría y después hacemos ayuda de memoria para cada uno de los problemas. Empezamos entonces definiendo lo que es un plano. Un plano queda determinado exactamente por tres puntos no alineados. ¿No? Eso al inicio también de la geometría plana se dio eso, solamente se está repitiendo. Tú tienes tres puntos no alineados, por ahí pasa exactamente un plano. Bueno, el plano se anota con esa palabra P o puede ser cualquier otra letra, simplemente para nosotros solamente un plano se representa mediante un paralelogramo para identificar que se extiende hacia la derecha, hacia la izquierda indefinidamente, ¿no? Hacia los cuatro lados que aparece ahí. También un plano queda determinado exactamente, ¿no? Puede ser por un punto y una recta fuera de... Por una recta y un punto fuera sería lo más probable. O dos rectas que se cortan, también determinan un plano. Bueno, está repitiendo, tres puntos no alineados determinan un plano. Una recta y un punto exterior a dicha recta. Tienes una recta y un punto fuera, por ahí también pasa un plano. O puede ser dos rectas paralelas. Por ahí pasa un plano. Entonces, esto es más que todo así. Cuando uno tiene, voy a retroceder. Uno más, ahí está. Determinación de un plano, ¿ve? Un plano puede estar determinado por tres puntos no alineados, dos rectas secantes, una recta y un punto fuera de ella, o dos rectas paralelas. Eso determina un plano. O sea, cuando yo estoy en un problema, digo, por dos paralelas, por ahí está pasando un plano. Entonces yo puedo trabajar, ya estoy en geometría plana, entonces. O puedo tener una recta y un punto, ya, por ahí está un plano. Si es un plano, ya no tengo problema. Posiciones relativas entre dos planos. Planos, imagínate como, ¿qué le digo? Son como si tuviese dos pizarras, pues. Tú dos pizarras lo puedes poner, por ejemplo, paralelamente, ¿no? Así, dibujas la otra así. Ahí se llama paralelas, quiere decir que no se cortan, no hay punto de intersección. Ahí se llaman paralelas. Pero también lo puedes cortar. Ahí eso se llama secantes. Y cuando tú lo cortas, como los planos son indefinidos, entonces la intersección no es un segmento, sino es una recta. Esa es una recta la intersección.
A eso se llama rectas secantes. Pero hay otras formas también que ahora cuando las rectas, a ver, acá son planos, ya. Esa sirve. ¿Qué es lo que sigue? En realidad sirve. En realidad acá debía ponerse las posiciones de dos rectas en el espacio. Cuando uno dice así, cuando dos rectas son paralelas, primero las rectas son paralelas, el espacio se define así, ¿ve? Es como una esquina, cuando tú tienes la esquina de tu habitación, así esta es una pared, esta es la otra pared y este es el piso. Para identificar el piso lo voy a hacer así. Que no me salió bien, bueno, sí. Imagínate, este es el piso, que son las losetas cuadradas, ahí está el piso. Y esta es una pared. Entonces, en una esquina, este ángulo vale 90, esto vale 90, así. Eso significa que está perpendicularmente así, la pared, ¿no? Entonces, cuando yo digo que dos rectas son paralelas, lo primero tengo que asegurar así, ¿ve? Que la intersección es no vacía. La intersección es no vacía. Uno cuando estudia en primaria, en primaria, que ya en secundaria, no, en primaria, le preguntan cuándo dos rectas son paralelas, uno dice que cuando uno los prolonga, por más que los prolonga, nunca se juntan. O sea, nunca se llegan a juntar. O sea, no se intersectan, se llama de rectas paralelas, lo dibujo así, ¿no? Pero si tú solamente dices esa parte, eso no es cierto. Porque yo puedo dibujar una recta así, ¿ve? Aquí hay una recta y dibujo acá otra recta, ¿ve? Acá. Estas rectas nunca se juntan, por más que lo prolongo, no se juntan y no son paralelas. Entonces, para que las rectas sean paralelas, tienes que asegurar que los dos deben estar en un mismo plano. Cuando dos rectas son paralelas, primero, cuando los dos se encuentran en un mismo plano. Segundo, cuando no se intersectan. A eso se llaman rectas paralelas. En cambio, las rectas secantes sí pueden estar en un mismo plano o pueden estar en distintos planos. Yo podría dibujar, por ejemplo, acá una recta, justo viene acá, por acá pasa, y dibujo la otra, ¿ve? Así. A eso se llaman rectas secantes. Estos sí se intersectan, ¿ve? Así. A eso se llaman rectas secantes. En cambio, si yo tengo esta figura como he dibujado ahí, estas rectas, ¿qué nombre tienen? No, no son rectas paralelas, no se cortan. Entonces, ¿qué nombre tienen? Se llaman rectas alabiadas. Entonces, lo que sigue son ahí rectas alabiadas, lo que vimos, ¿ve? Entonces, ¿cómo lo identifican? Que tienen que, no se intersectan estas rectas, pero están en distintos planos. Por ejemplo, así, ¿ve? Son dos rectas que no se intersectan y no están contenidas en un mismo plano. Ahí he dibujado dos planos, así como lo dibujé en la esquina. Ahí la recta L1 está en el plano azul y la recta L2 en el plano verde, ¿ve? No se intersectan, entonces a esas rectas se le dice alabiadas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, profesor. Ya, y este es importante porque lo que se trata acá es de identificar estas rectas alabiadas. No, ya están en distintos planos, no están en un mismo plano.
Ahora, ángulo entre dos rectas alaviadas. Uno dice, dibuja dos rectas alaviadas y dice, ¿cuál es ese ángulo que están formando? Uno conoce el ángulo, conoce como, ¿no?, la unión de dos rayos que tienen un origen común. Pero ahí, ¿cómo haces? Yo quiero saber el ángulo entre la recta blanca y la recta amarilla. ¿Cómo lo identifico? ¿Cuál es ese ángulo? Esa es la idea. Entonces, ¿cómo se hace? Ve? En cualquiera de las rectas, ubicas un punto cualquiera. En la práctica, vas a ver en qué punto puedes agarrar eso. En este caso, vamos a agarrar en la amarilla un punto cualquiera. Ahí está, el blanquito. Por ese punto, tú trazas una paralela a la blanca. Ahí está la paralela. Llámale L3. ¿Ve? Repito entonces, yo quiero formar un ángulo, el ángulo que forma L1 con L2. ¿Qué se hace? En cualquiera de ellas, puede ser en L1 o en L2. En este caso vamos a elegir el L2. Tomas un punto cualquiera, llámale N. Por ese punto tú trazas una paralela a L1. Llámale L3. Entonces ahí sí se ve que L3 con L2 está formando un ángulo. Y ese es el ángulo que forma L1 con L2. Dicho de otra manera, ¿ve? Dicho de otra manera, ahí tú no puedes ver el ángulo, no puedes. Entonces, pero tú quieres este con este. ¿Qué ángulo van a formar? Ah, dice, yo necesito un representante de la recta L1. Entonces agarras un punto en L2. Por ese punto tú trazas una paralela L1. Esta recta es el representante de L1. Es lo que le representa. En lugar de trabajar con L1, tú trabajas con L3. Es su representante. Entonces L3 con L2 está formando ese ángulo alfa. Entonces el alfa es el que forma L1 con L2. Ese es el trabajo que vamos a hacer en la práctica ahora en esta parte. Yo también podía haber hecho así, ¿ve? Pues usted agarró ahí, pero yo también podía haber agarrado acá en el blanco, ¿no? Un punto acá cualquiera. Y por aquí, esta parte yo trazo una paralela a L2. Llámale L4. L4 con L1 está formando un ángulo, llámale beta. Ese beta es el ángulo que forma L1 con L2. Yo he hecho este dibujo de esta forma, pero en su separata aparece seguro solamente así. Así está dibujado, ¿no? Cuando está dibujado así se entiende que están en distintos planos. Entonces en su separata pues, agarras un punto cualquiera y trazas una paralela, ¿no? Así. Y este es el ángulo. En general es así. Si no lo llevo a confundir, pero le extiendo un poco la idea, es así en general, ¿ve? En general es así, tú agarras un punto cualquiera en el espacio, por esto trazas una paralela, vamos a llamarle L1, L2, paralela a L1, paralela a L2. Este es el ángulo que forma L1 con L2. Pero es así en forma general, pero en la práctica solamente se agarra en uno de ellos. Solamente es en uno de ellos, en cualquiera. Puede ser en L1 o en L2.
Ya, ese es en la práctica, entonces. Acá solamente lo he exhibido para... No sé si hay alguna pregunta ahí. ¿Aló? Sí, buen día. Sí, mensaje me dio. Ya, no hay problema. Ya, ya. Bueno, disculpen a tener una llamada urgente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo ¿Se claro, enten- profesor. Ya, vamos a ver si se entendió esta partecita. En todo caso, voy a, como ayuda a memoria, lo remarco en cualquier momento. Seguimos con eso. Aunque esto no se trabaja en los ejercicios, no he visto problema de esto. Tú tienes dos rectas alabeadas. Quiere ver la distancia entre esas dos rectas. Simplemente es la perpendicular que une ambas rectas. Justo ahí, beta, 90, 90, esa se llama la distancia. En algunos libros le llaman distancia mínima. La distancia entre esas dos rectas es esa. No lo vamos a usar, pero de todas maneras le ponemos ahí. Ahora, recta perpendicular a un plano. Por definición, una recta es perpendicular a un plano cuando lo es perpendicular a todas las rectas contenidas en el plano. Pero ¿cómo lo identificas que una recta sea perpendicular a un plano? ¿Ve? Imagínate tú que tienes una, antes se usaba la regla T. A ver, ¿cómo le digo? Sí, ahí tienes un plano, sí. Imagínate que tú tengas una varita, ¿sí ve? Y acá tienes otra. Están formando 90 grados. Esta varita de acá con esta de acá, tú no lo puedes parar en tu piso. Son dos, como una regla así, dos de madera, así. No se para, se cae. Y se echan y se caen al piso. Pero si tú le pones otra por acá, otra varita, ahí lo pegas acá, y que forme 90 grados, ahí sí ya no se cae. Con toda seguridad no se cae eso. Entonces, para que una recta sea perpendicular a un plano, debe ser mínimo a dos. Ese es solamente para identificar. Imagínate así, ¿ve? Vamos a poner así, ¿ve? Este, ¿Cómo le digo? Usted de repente tiene ahí una hoja de papel. Una hoja de papel. Una hoja de papel es rectangular. Ya, si esa hoja de papel
tú lo doblas por mitad. A ver si voy a hacer la cámara de repente. No sé si se ve, me veo pequeño ahí. Ahí está. Yo tengo una hoja de papel así, ¿ve? ¿Se ve mi papel? No, no lo veo yo en la cámara. ¿Se ve o no? No mucho, profesor. Claro, no sé, no sé. Una hoja de papel, yo lo doblo por mitad, ¿sí ve? Si esta hoja de papel yo lo pongo en mi mesa, esto se cae así o se cae así, no sé. Pero yo lo doblo así, yo sé que este filo es perpendicular a esta parte, pero yo lo pongo así, ahí sí se estabiliza, ahí queda estable. ¿Quién lo comprueba? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir en la práctica lo siguiente: para que una recta sea perpendicular a un plano, plano es el piso, debe ser a dos rectas, ¿ve? Ahí es perpendicular a una. Ponle como palitos, eso se cae, no se estabiliza. Pero si le pones otra, ahí sí, queda estable, ya no se cae esta recta. Imagínate, este es un palito, pues, ¿ve ya? Estos son otros palitos, son esos dos. Ahí queda estable ese. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para que una recta sea perpendicular a un plano, debe ser como mínimo a dos rectas que están contenidas en ese plano. Ahora, si tú sabes que una recta ya es, en realidad debía ser claro, eso es por definición. Yo sé que esta recta es perpendicular a un plano, ya sé, ya lo identifiqué, porque es a dos. Pero si yo trazo otra por acá, ¿ve? Esta también es 90. Y esa ya por definición. Si yo trazo otra, también a todas las rectas, esta también es 90 grados. Solamente necesitas dos para poderlo identificar. A ver, acá creo que algo, no debe estar. Ahí se salió. Ya, así debe quedar. Ahí va. Muy bien. A ver, este es importante, ¿ya? Yo tengo un plano y a mí me dicen, vamos a llamarle plano P, y a mí me dicen que la recta L, acá pongo una recta simplemente hasta ahí, hermano, no se dibuja todo, ¿no? Esta recta es perpendicular al plano P. Cuando me dicen eso, ¿qué quiere decir, ve? Quiere decir que si yo trazo una línea así, ahí hay 90. Si trazo otra línea así, ahí hay 90. Y si trazo otra tercera así, también aquí hay 90. Eso es lo que se debe entender. Es perpendicular a todas las rectas que pasan por su pie. Ya, ese es la recta perpendicular a un plano. Otro tema, teorema de las tres perpendiculares.
Primero dibujas el plano. ¿Qué dice esto? Ve? Si tú tienes que una recta es perpendicular a un plano. Esa recta es perpendicular al plano. Por el pie de la perpendicular. O sea, en realidad acá se dibuja porque pasa ahí, ¿no? Porque es plano. Pero cuando tú, en la práctica te no pasa, pues está por acá, hasta acá nada más es como tuviera el piso. Ahí. Por ese punto, ya, tú pasas una recta, ¿ve? Y tienes ahí otra recta contenida en el plano. Por ese punto O, pie de la perpendicular, tú trazas una perpendicular a esa recta contenida en el plano. En A es 90. Ahí es 90. El teorema de las tres perpendiculares que dice, tú solamente miras este punto donde es 90. Por este punto tú sacas cualquier recta que pasa si ve. Lo corta el otro. En cualquier punto. Entonces este es 90. Ahí están tres perpendiculares. Una que es esta de acá. Esta es la segunda. Y esta es la tercera. Repito. A ver, vamos a hacer así en forma práctica, mejor así, ¿ya? Ahí está. ¿Qué parte se ve? Que esta recta es perpendicular a un plano. ¿Ya? Y tú agarras acá cualquier recta. Voy a ponerlo así, cualquier recta. Y por este punto, tú sacas una recta perpendicular a este plano. Así. Pero ya sabes que esta recta era perpendicular a un plano, por eso es que aquí hay 90 ya. Solamente por ese pie está sacando una perpendicular a este plano. Esta recta que está contenida en el plano. Entonces, el teorema, ¿qué te dice? Te dice que si yo uno este punto, por este punto lo uno con cualquier punto de esta recta, con cualquiera. Puede ser incluso hacia abajo. ¿Sí? También es así. Este es 90 grados. Con cualquier punto, como me interesa hacia arriba o así. Este es 90 grados. ¿Así? Ese es el teorema de las tres perpendiculares. ¿Se va? En O hay 90. De este punto está saliendo una perpendicular a L1. Entonces yo uno el A con cualquier punto de él. Vamos a llamarle P a ese punto. Unes con A. Ahí hay 90 grados. Ahí están las tres perpendiculares. Otro. Ángulo entre una recta y un plano. Es como le decía, tienes una escalera, la escalera con el piso está formando un ángulo. En este caso, en lugar de la escalera le pongo, yo tengo un plano, es el piso, y tengo una recta. ¿Ves? Claro, acá aparentemente es como si lo atraviesa así. Entonces tú quieres formar, pues, como si fuese tu escalera, ¿no? Entonces tienes que ponerlo, fijarlo. Ahí está, es como si fuese, está apoyado acá en esta parte, ¿no? De la pared. Entonces, ¿tú qué haces? Por C, haces una recta con B. Este es el ángulo, pero este tiene que ser 90. Así en la práctica, pues se llama proyección. Ese es el ángulo que forma la recta de color rojo con el plano amarillo. No sé si es claro eso, es así, ve. Nadie, si yo quiero, pongo acá, pues. Este como si fuese el piso, acá yo voy a poner una recta. Pero tiene que estar apoyado. ¿Está?
va a estar acá está apoyado, también tiene que estar apoyado en la otra parte. Entonces hago el apoyo así, ¿ve? Entonces por acá está pasando una recta. Ahí le pongo un rayo y este es el ángulo. Pero por definición, acá va a ser 90 para que sea el ángulo. Entonces, ese alfa es el ángulo que forma esta. Esta es la escalera. Sí, con el piso. No es que el piso es plano, tiene que ver rayo. Siempre cuando hablas de ángulo, siempre es rayo. Pues es así y es así. Siempre es así, porque eso es lo que se conoce en geometría plana. Está formado por dos rayos. En este caso, siempre aparecen como segmentos. ¿Ya? Entonces, ahí está. ¿Ve? El rojo con el amarillo, ese es el ángulo. El alfa. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. Para todos, vamos a ver, ¿ah? Si es para todos. El ángulo diedro. El ángulo diedro. El ángulo diedro es como si tú tuvieras su cuaderno y lo abres. En esa abertura de cada parte del... Una hoja simplemente que lo doblas, después lo abres. Ya, entonces, en esas aberturas que vas a tener las dos hojas abiertas, entonces quiere decir que esos se llaman planos o semiplanos en este caso. Sí, es el ángulo diedro, entonces. Está formado por dos semiplanos. Ese es un semiplano, es como una hoja de un cuaderno, ¿ve? Lo abres, esa es la otra hoja. Ese color mostaza y el verde, eso se llama, son las hojas, se llaman semiplanos. Pero esos dos semiplanos tienen una recta en común. A esa recta se le llama arista. Esa es la arista. En realidad, en la práctica se ve es un segmento, pero por definición, como los semiplanos se extienden de una forma ilimitada, pues por eso que la intersección también es ilimitado. A eso es lo que se llama. A veces en la práctica eso se dibuja así, pues. A veces lo dibujan así, ¿no? Pero ojalá que así. Es como abrir una hoja de papel y hacerlo así. Ahí está. Esta es la abertura, ve así. Ese es cuando uno abre así. A eso se llama ángulo diedro o simplemente diedro. Pero ahora, ¿qué se sabe de esto? Hay que saber que esa recta se llama arista y los semiplanos se le llaman caras. Es la arista y a los semiplanos se le llaman caras. ¿Y cómo se le denota? Agarras dos puntos cualquiera en las caras, este punto R y otro punto T, y denotas R, A, B como la arista y T. Esa es la notación. Esto en realidad debía ser así, porque es una recta, o pones como segmento. Ahí se abre. Ahí es el que se abre. Este R puede ser cualquier punto y el T también, ¿no? En el plano. Pero ¿qué nos interesa de esto? Su medida, ¿cómo lo mides? Por ejemplo, una pared con el piso está formando un ángulo diedro. Ahí se ve claramente, bueno, de unas paredes naturales, que la mayoría de las casas son así, es en forma perpendicular, está formando 90 grados. El techo con la pared también. Ese se llama ángulo diedro, pero miden 90 grados. Pero nos interesa acá cómo se mide. ¿Cómo medirías
el piso con tu pared. Ese 90. ¿Cómo lo vas a medir? Si tú conoces solamente el transportador. Y el transportador sirve para medir ángulos, pero planos en el plano, con rayos. Lo que se hace es lo siguiente, ve. Tú tomas un punto cualquiera en la lista. Ahí está. Ahí está el verdecito, ¿ah? O celestito. Por ese punto, tú trazas un rayo perpendicular a esa recta B. Vamos a poner en los planos. En el primer plano, ahí está B. Ese es perpendicular. Por ese mismo punto, en el verde, otro rayo perpendicular. Entonces, entre esos dos rayos tú ya puedes medir el ángulo. Entonces, eso se llama el ángulo plano entre esos dos. Y llámale alfa. Entonces, ese alfa es la medida de ese diedro. Lo que mide alfa, mide el ángulo diedro. Si estos de acá, si estos semiplanos fuesen rectángulos, entonces acá estaría 90. Aquí también sería 90. Entonces la medida sería esto. Eso sería el alfa. Si es que fuesen rectángulos. Pero ahí no se sabe que son rectángulos, son paralelogramos, simplemente eso, ¿no? Así. No sé si queda claro eso, la medida nos interesa y la abertura es el diedro. Yo, por ejemplo, he abierto mi laptop entre la parte de la pantalla y donde está el teclado, los dos están formando un ángulo diedro. ¿Y cómo se mide? Se elige un punto cualquiera. Me dicen si es claro o no, porque uno puede presentar, la medida es esto, ¿no? ¿No es? ¿Cuándo va a ser eso? Cuando ves que aquí hay 90 y cuando ves que aquí hay 90. Ahí sí es. Si no, no. No sé si queda claro eso. ¿Me avisan? Así ve. Voy a hacerles otra figura. Ve. A ver si me sale. Este es un plano. Solamente así tratar representando un plano. ¿Y cómo yo ubico el diedro? Ve? Ya, por aquí saco otro. Ve. Y a este le voy a poner con rayas. El de rayas ya está levantado esto. El de rayas con el otro que tiene puntito están formando un ángulo diedro. ¿Se nota? Sí, Así está, profesor. ¿ves? Ya, entonces yo quiero medir esa abertura. Esa abertura no es esta parte de acá. Entonces, ¿qué haces? Agarras un punto cualquiera acá, ¿ves? Si tú ves de ahí salir una perpendicular aquí en ese de puntitos, perpendicular, tienes que ver acá que sea 90. Y por ese mismo punto, tú tienes que sacar otra en el verde, así. Y esto sea 90. Entonces, entre el rojo y el celeste, entre esos dos rayos, este es el que estamos buscando, esta es la medida de este ángulo. No es esto.
¿Cuándo va a ser eso? Cuando acá hay 90 y abajo haya 90. Ahí sí. Ya, eso tener cuidado en eso. Y eso lo vamos a remarcar cuando vemos los problemas. ¿Qué estoy haciendo acá? Primero todo lo que es la teoría, después voy a volver a hacer ayuda de memoria. A ver. Otro, planos perpendiculares. Bueno, acá ya no hay problema. Planos perpendiculares cuando su medida, la pared con el piso, el diedro forma 90 grados. Ahí está. ¿Cómo mides el diedro? Así se mide. La pared con el piso, así lo mides. ¿Ve? Ahí es 90. Ese se llama perpendiculares. Bueno, este ya relleno. Teorema, si tiene un plano perpendicular, entonces tienes una recta perpendicular a una que está contenida en el plano, entonces la recta es perpendicular al plano, sin lugar a duda. Y ahí está relleno. Finalmente, ve, área de una región proyectada. Todo eso lo tienen ustedes en su teoría, lo estoy remarcando acá de otra forma de repente. En la práctica este es así, ve, vamos a ponerlo ahí. Tú tienes ahí un triángulo en ese plano, plano P. ¿Qué conoces? El área de ese triángulo. Pero eso tú lo proyectas sobre otro plano. Entonces, como vas a proyectarlo, entonces cada punto se proyecta sobre el plano. O sea, cada punto de eso va a ser perpendicularmente al piso. Ahí. Ese S2 es la proyección de S1. Si tú conoces el área de S1, puedes hallar el área de S2. ¿Pero cómo? Pues esos dos planos están formando un ángulo diedro. Entonces buscas la medida del ángulo diedro y están las dos perpendiculares. ¿Ve? Por este punto cualquiera, tomas un punto cualquiera, de ahí te sacas este rayo, 90 el de arriba y 90 abajo. Y mides que ese ángulo es θ. Entonces el área S2 va a ser igual, este es el que tú conoces, y también conoces el θ. Entonces el S2 es así, el S1 por el coseno de θ. Ese es cuando tú conoces uno y quieres calcular el área de la proyección. Ahí ha salido para el caso del triángulo, pero es para cualquier figura plana. Cualquier figura plana tú lo puedes proyectar. Puede ser cuadrado, pentado, hasta círculo también puede ser. Cualquiera. Solamente necesitas conocer el ángulo diedro. Hasta ahí es la teoría. Ahora nos vamos a los problemas. De acuerdo a los problemas, lo he revisado, lo he clasificado de menor a mayor grado de dificultad. Entonces, el primer problema va a aparecer sobre recta perpendicular a un plano. No sé si esta parte se entiende. Sí, profesor, sí se entiende. Ya. Ahí está, recordar, antes de empezar el primer problema. ¿Qué voy a recordar acá? A ver. Si una recta es perpendicular a un plano, es perpendicular a todas las rectas contenidas en el plano, eso por definición. Entonces, ¿cómo partimos? ¿Ve? Tienes eso, tienes una recta perpendicular. Para identificarlo, es ahí 90. Si tú trazas otra, también la roja con L forma 90 grados. Si trazas otra, también forma 90. Si tuviera otra, todas. Siempre que tú sabes que una recta sea perpendicular a un plano, por su pie trazas cualquier cantidad de rectas, todito forma 90 grados con esa recta. Siempre partes primero de esto. Sabes eso, que esa recta es perpendicular al plano. Por lo tanto, si haces eso, ahí hay 90. Y si haces esto, también ahí con la roja hay 90.
Si haces otra, también hay innovable. Eso hay que recordar. Entonces nos vamos al primer problema. Si eso está claro, nos vamos al primer problema. Leguerrir número 2. Ahí, no sé en su separata nada más ahí. Esta partecita, creo que era 4 raíz de 17, ¿no? ¿Pueden mirar eso? Sí, profesor, sale como 4 raíz de 17. Ya, entonces el 17 bórrelo como raíz de 5, si no es una incoherencia. Entonces ahí póngale esto, 4 raíz de 5. Ya, ahí. Si no es incoherente. Ahí tenemos la figura ya, no hay problemas. Pues ya sabemos que en geometría, cuando tienes la figura, se trabaja. Ya tienes eso. ¿Qué dice? En la esquina de un patio de forma hexagonal regular. O sea que esa figura que aparece sombreada es un hexágono regular. Ya. Ese es un hexágono regular, el que está sombreado. Tiene 6 lados. Por lo tanto, si es regular, todos los lados miden iguales. Todos los ángulos se miden igual. Entonces vamos a poner eso que sea regular, significa entonces, ¿correcto? Y también sus medidas miden igualitas, así. Hasta ahí no hay problema, porque se sabe ya de la geometría plana. Acá todo es geometría plana. Solamente hay que identificar acá lo que es en el espacio que acabamos de ver. Después es plano. Después, ¿qué dice? Ve? En ese hexágono, tú estás colocando, dice, se coloca perpendicularmente el asta de una bandera. Ahí está. Ahí está de negrito, el asta de una bandera es esto. ¿No? Dice, se coloca perpendicularmente, ¿no? En esta esquina acá. ¿Qué significa? Que esa recta es perpendicular al plano. Se dice perpendicularmente en esa esquina, pero ese piso es un patio. Ese es un plano. Por lo tanto, lo que acabamos de ver acá debe ser 90. Acá tenés 90. En esta parte también es 90. Eso es de lo que acabamos de estudiar. A ver, vamos a ver ahí. 90 ahí, ¿ve? 90 ahí. ¿Se entiende eso? Sí, profesor. Siempre que te digan que es perpendicular al plano de la base, en este caso la esquina es la base porque es el patio, debe formar 90 grados ahí, pero también es 90 aquí, si es que lo necesitas. Si hubiese otra recta, uno con D con F también es 90. Uno D con C también forma 90. Todos. Hasta ahí no hay problema. Ya, dice pues, si la distancia de A y B, ¿a quién? A P. De A a P. Después de B a P. P está en la parte más alta del asta. Entonces, de A a P, o son puntos, simplemente es la longitud del segmento mide 4 raíz de 5. Entonces ahí le pones 4 raíz de 5. Ah, antes de eso salió esto, por la animación. Antes de eso, por la animación, ve. Cuando tú tienes un hexágono regular, a veces se dibuja así, en el plano ya lo dibujas así, ¿no? ¿Qué significa? Significa que está formado por 6 triángulos equiláteros. Si tú unes así,
Unes así, ahí están los 6 triángulos. Si este es A, 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 este es A. Si tú acá está el A, acá está el D, acá está el C, ¿ve? De A a D es 2A. ¿No es que todos son A, son equiláteros? ¿Se entiende? Ahí donde va a aparecer así. Como es regular, ahí está 2A. Ese es 2A. ¿Está puesto? No. No está puesto ahí. Ya, entonces la distancia de a ver, para no perder la idea ahí, ¿por qué salió eso antes? Mira, antes de ese amarillo está puesto esto acá, ¿ves? Como este es A, este es A, esto también es A, ¿no? Este es A, por eso que acá sale 2A. Por lo que he explicado, porque uno es esto y así. Esto también es A, esto también es A, ¿no? Y esto de acá también sería hasta el centro, y esto también sería el A, porque al unir ahí están los 6. No sé si se entiende eso. Esto, ¿por qué se ha puesto esto? ¿Se entiende? ¿Por qué Sí, es profesor. esto? Ya. Ahora, de A, desde A hasta P, es esto de acá. A raíz de 5. Entonces ahí le ponemos A raíz de 5. Ahora, de B hasta P es 4 raíz de 2. 4 raíz de 2. ¿Qué me piden? Ahí es la longitud del asta. El asta es el negrito de la bandera. Ese que me pide. ¿Está claro? Bueno, todo lo demás ya es geometría plana. ¿Dónde está la parte del espacio? Ponerle 90 acá y 90 en esta parte. Es porque te dicen que es perpendicular al plano. Por lo tanto, ahí recién va a aparecer el 2A, entonces. Ese es 2A. Ya lo expliqué por qué de A a D hay 2A. Entonces tú tienes ahí un triángulo o rectángulo, ¿ve? Un cateto es A, el otro cateto es X y la hipotenusa es 4 raíz de 2. Algunos de ustedes intuyen ya cuánto vale X. Solamente con ese dato ya pueden saber eso. Ahí hay 90 grados. ¿Ve? 4. 4, ¿ve? 4, 4, 4 raíz de 2. Uno intuye y es así, ¿no? Ya no necesitas el otro dato. Pero eso es por intuición, por los triángulos que uno conoce. Pero ahí aplicas Pitágoras y tendrías así, ¿ve? A cuadrado más X cuadrado es igual a 4 raíz de 2 al cuadrado. ¿Ve? Sería 32. Ahora, pero también tienes otro triángulo, donde 4 raíz de 5 ya. Ahí también es rectángulo. Cateto es 2A, el otro cateto es X y la hipotenusa es 4 raíz de 5. Pitágoras ahí. Entonces, como tienes que A cuadrado más X cuadrado es 32, entonces de ahí de 1 y 2 sale 4. Que como se indicó al inicio, ¿no? Entonces, como se han dado cuenta, todo es geometría plana.
¿Y dónde está la parte del espacio? Que esa bandera está levantada. Entonces tú tenías que saber que aquí hay 90 y en esto también hay 90. Eso es lo que tienes que saber. ¿Por qué? Porque dice perpendicularmente. Así, ¿ves? En la esquina del patio. El patio es el piso. Ese es un plano. Muy bien. Ese es el primer ejercicio, el más simple, entonces. Solamente es Pitágoras que hemos aplicado. No hay nada más. Vamos para saber el siguiente ejercicio, hay que recordar lo siguiente. El ángulo que forma dos rectas alabeadas. Ahí está. ¿Se acuerdan? ¿Qué se hace? Que por un punto, cualquiera de ellas, tú buscas una... Yo quiero saber el ángulo que forma L1 con L2. ¿Qué hago? Busco su representante de uno de ellos. En este caso voy a buscar su representante de L1. Es como si tú dices, quieres ir a Trujillo, ¿ya? Pero tú no puedes, porque vas a recoger por decir un documento. Entonces tú das una carta de poder a alguien. Con esa carta de poder va y recoge los documentos. O sea, esa persona está haciendo tus veces, es tu representante. Entonces yo quiero formar el ángulo de L1 con L2. Entonces busco el representante de L1. ¿Quién es eso? Una paralela. Por ahí busco la paralela, entonces ahí está. L3 lo está representando a L1. Entonces L3 está formando un ángulo con L2. Entonces ese ángulo alfa es el que forma L1 con L2. Ahí va. Cualquiera puede ser en L1 también el punto, ¿no? En cualquiera de ellos, así. Viene entonces el problema, ¿ves? El 1. Ahí tienes la figura. ¿Qué dice? O es centro del cuadrado. Claro, como estamos en el espacio, no se dibuja el cuadrado así exacto, se dibuja así como si fuese paralogramo, ¿no? Pero ese es ABCD, es un cuadrado. O es centro. El centro es donde se cortan las diagonales. Entonces vamos ubicando eso. Luego es centro. Entonces ahí es el punto medio. Después tengo que AM es igual a MP. AM igual a MP. También lo marcamos. Después OM igual a BP. OM es igual a BP. Estas son igualitos, ¿no? Ahí es la medida del ángulo entre las rectas alabeadas, ¿ve? OM, que está de azul, y el BP, que está de color teja. Esas son alabeadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, ve? Sea del azul o sea del teja, vamos a buscar su representante. Pero aquí está claro, el M es punto medio, el O es punto medio. Si tú unes P con C, no sé si se dan cuenta, ve. Si tú unes P con C, SMO sería base media. Entonces lo unes P con C. Ahí está.
SMO es base media. No sé si se entiende eso. Sí, profesor. Por lo tanto, PC es paralela, o sea, este PC es paralela al MO. ¿Es correcto? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, por este punto del de color teja, he trazado una paralela al azul. O sea, esta recta es el representante de esto de acá, porque es paralela, es su paralela. Entonces, como yo quería el ángulo que forma esta recta con esta de acá, entonces esto sería el ángulo, entonces. El que está formando su representante, su paralela. Ese es el ángulo. No sé si se entiende eso, ¿eh? Esa es la parte de geometría del espacio. Identificar cuál es ese ángulo. Repito, ¿eh? Tú quieres formar el ángulo que está del de teja con el azul. Puedes trazar en el azul o en el de teja. Eliges cualquier punto, en cualquiera de ellos. Una paralela. Pero ¿cómo se ve? ¿Dónde va a ser? Puede ser en A, una paralela al teja. ¿Cómo iría? Dices, en P o en M, o en el de teja en B. En B, ¿cómo sería una de B que salga una paralela al azul? En cambio, se ve claramente de P, sí. ¿Por qué? Porque tú dirás, ya ve, acá hay un segmento, tienes punto medio. Acá hay otro segmento donde punto medio. Ese azul es el segmento que une dos puntos medios. ¿Eso qué te intuye? Geometría plana te intuye que esa es base media. Pero tiene que ser en un triángulo. Entonces, para que sea en un triángulo, obligado tienes que hacer eso. Y por geometría plana, entonces sabe que ese MO es paralela con PC. Entonces ese PC lo representa al MO. Esa es la paralela. Por lo tanto, ese es el ángulo. Ese es el ángulo entre el azul y, por eso está de color azul, le he puesto ahí también para que se vea entre azul y teja. ¿Alguna pregunta hasta ahí? O tú dices, de repente puede ver por otro lado, también puede ser, buscarlo, pero eso está visible. Está visible por dónde está la paralela. Si ese es cierto, ya no hay problema, porque dice, muy bien, yo tengo aquí que aquí hay 90 ya. Quiere decir que en este triángulo ya yo ya conozco un cateto que vale A. Pero como es base media, entonces, ¿qué le pongo acá? Acá está el A. 2A. 2A. Entonces ahí va 2A. Entonces, si un cateto es A, la hipotenusa es 2A, ¿cuánto vale el X? 60. 60. Entonces, ¿dónde está la dificultad? En saber dónde poner el ángulo. Eso es lo que estamos viendo en el espacio. Ya como es base media, esa es paralela, entonces eso de ahí es 2A. Eso se sabe por geometría plana ya. Por lo tanto, en ese triángulo, ese es notable. Un cateto es mitad de la hipotenusa. Ese es 60.
Otro ejercicio donde puedes identificar el ángulo entre rectas alaviadas. Acuérdate que por un punto debe salir una paralela. Ahí va. En la figura el dron dice se encuentra a la misma altura del farol. El farol es ese enlace. El dron se encuentra a la misma altura del farol. El farol se entiende que en C está el plano, hubiese sido esto de acá es el piso, ¿no? Este es el piso. Como ese es un muro. Por eso que acá hay 90, 90, no sé si se nota, ahí ve, ahí ve. Ahí hay 90, ¿no? Acá se nota esto, ve. Es un muro perpendicularmente al piso. Como te dicen a la misma distancia, ¿qué quiere decir entonces? De este punto al piso debe ser la misma que esta distancia, de A a C. Entonces ahí trazas eso ahí. Ahí se ha aclarado los 90. Ahí está, eso también es así. Esta distancia es la misma. Si la altura del farol es 5, dice, entonces cuando tú pones acá 5, esto también debe ser 5. Eso es lo que quería la misma altura. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya, eso está así entonces. Voy a borrar esto. Ya, hasta ahí no hay problema, ¿ve? Después dice que AB y CD son perpendiculares. ¿Quién es el AB? Mira, eso, moradito, con el azul, son perpendiculares. Pero si te das cuenta, son rectas alaviadas. Se están cruzando. O sea, este CD se va así, ¿ve? Este CD se va así, ahí está la flechita. Y este se viene así. Eso no se encuentra. Pero están formando un ángulo de 90, porque dice que son perpendiculares. ¿No? Entonces, ¿dónde está el 90 grados? Si son perpendiculares, ¿dónde vas a poner 90 grados? No sé si me dejo entender. Uno viene así y el otro se viene así. Los dos están formando un ángulo de 90. ¿Dónde vas a poner el 90? Entonces, ¿qué haces? Entonces, para ver el ángulo de 90 entre el morado y el azul, por un punto de cualquiera de ellos de trazar una paralela. Aquí está claro, esto de acá es paralela con esto, por ser un rectángulo. Entonces, por ahí va a ver, ¿sí ve? Ahí. Esa es paralela. Por ser rectángulo, ¿no le parece? Yo quería ver el ángulo que forma esta con esta. Entonces, su representante de esto de acá es su paralela, es esto. Entonces, este es el 90 grados. Ese es el 90. Eso es todo. Lo que hay que saber ahora es que ahí es 90. Si ese es claro, ya todo está resuelto. Hasta ahí está claro por qué es 90 ahí.
repito, tú dices que ahí esos dos deben formar 90 grados, pero ¿cómo van a formar si uno está por arriba y el otro está por abajo, ¿no? Es como si le sacaras el muro, le sacaras el farol. ¿Cómo van a formar 90? Entonces busca su representante, pues su paralela. Ahí está. Entonces tiene que formar con la paralela. Ahí sí, ese es el 90. Si ese es, de ahí se ha entendido, lo demás ya es fácil. Ahora, ¿qué tenemos por datos? AB al cuadrado más CD al cuadrado igual a 144. Vamos a llamarle A eso, B a eso, entonces tienes ese dato. También sabes que la altura del farol es 5. Entonces, de B a E también es 5. ¿Qué me piden? Hay en la distancia del dron al punto D. Eso es lo que me piden, ¿ves? Eso ya, lo demás es simple. ¿Por qué? ¿Ve? Porque si este es A, este es su paralela, este es A. Entonces tú tienes que A cuadrado más B cuadrado de 144. ¿Eso qué te induce? ¿Ve? Y aquí hay 90, ¿ve? Eso te induce que tú tienes que hacer esto. Porque conoces A cuadrado, B cuadrado. Entonces A es cateto, B es cateto, D, E sería la hipotenusa. Y eso también es A, ¿no? Ahí está. Y ahí también es 90. Porque no ve que es perpendicular al plano. Entonces ya, ahí llámale C. Entonces por dato tienes que A cuadrado más B cuadrado es C cuadrado. Pitágoras. Pero A cuadrado más B cuadrado vale 144. Entonces C vale 12. Ya, este vale 12. Y este es 90. Si no se ha tapado ahí. Y este vale 5. ¿Cuánto vale X? 13. 13. Solamente era poner acá 90. Y con eso salió todo. Pitágoras, 13. ¿Alguna pregunta? Digan, no, de repente no todos lo están entendiendo. Pueden preguntar, yo repito o algo aclaro, ¿no? De repente vuelvo a remarcar y a veces estoy redundando mucho por el ángulo de 90. Si todo está claro, paso al siguiente. Todo claro, profesor. Sí, profesor, todo está claro. Ya, vamos con el siguiente. Recordar debe ser acá otro tema. El teorema de las tres perpendiculares. ¿De dónde partes? De un plano y una recta que sea perpendicular a un plano. Ahí está. Parte de esa recta. Esa recta perpendicular al plano. Y tú en el plano, tú ves cualquier otra recta y está. Pero de O, de ese pie, sale una perpendicular a L1. Ahí está. ¿Qué dice la otra? Que tú este punto, por este punto, tú unes con cualquier punto de esta recta, con cualquiera. Es decir, lo trazas así al azar. Este es 90. Eso es lo que va a aparecer ahí. Ese es el teorema de las tres perpendiculares.
Imagínate que a mí me dicen así, ¿ve? Esta figura es un cuadrado. ¿Qué quiere decir? Aquí hay 90, aquí hay 90. Y yo tengo así, ¿ve? Este es perpendicular al plano. Entonces yo uno este punto con esto, ¿ve? Y si esto lo prolongo un poco, este es 90. ¿Por qué, ve? Mira, ¿por qué ese es 90, ve? Tú ves así nada más lo ves, ¿ve? Pero hasta ahí no me ve. Eso es un cuadrado, te dice, o un rectángulo. Así está. ¿Qué decir, ve? Como esta recta es perpendicular al plano, porque aquí hay 90 y hay 90, entonces por este punto está saliendo esta recta, ¿ve? Perpendicular a esto también es recta. Tú lo ves como solamente pues recta porque por 2 puntos pasa una recta. ¿Qué dice el teorema? Yo uno este punto, con cualquiera lo puedo unir así. Y acá me dice por acá, únelo con esto, ya no hay problema. Este es 90 ahí. Y si lo uno, ¿y qué pasa si lo uno con esto? También es 90. Es con cualquier punto así. Siempre va a formar 90. Eso es lo que quiere decir. Vamos con el problema. 3. A ver. 4. Sea BP perpendicular al plano que contiene un cuadrado. Primero dibujas el cuadrado. Los 4 ángulos rectos. ¿Ya? PB perpendicular al plano. Ahí va a haber un segmento, PB. Cuadrado significa eso, ¿no? PB. Ahí está. Perpendicular al plano. Ahí solamente apareció uno, pero como es perpendicular es así también. Ahí hay otro. Hasta ahí no hay problema. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo hacer esto. Este es 90. O puedo ponerlo acá. Cualquiera. Este es 90. Eso es lo que tienen que entender. ¿Se entiende eso? Sí, profesor. Ya. Vamos a seguimos interpretando el problema. Después PB es 2 veces AB. AB es lado del cuadrado. Ponemos entonces el ABA de P a B 2A. Si la distancia de C a AD, C es un punto. De C a PD, dice. Vamos a ver. De C a PD. ¿Eh? Entonces unimos P con D. Entonces la distancia de C a PD es 5. Como C es un punto, PD es una recta, es la perpendicular, ¿no? ¿Ah? Ese es 5. Hay el área del cuadrado. Para hallar el área del cuadrado hay que hallar el A. ¿Correcto? Ya se sabe. Entonces todo el problema es hallar el A. Acuérdate que ese es un cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que se tiene ahí, ve? Ya. Mira, dice así. Como la base es un cuadrado, tú conoces esto. A sería A raíz de 2. ¿Correcto? Pero como el PB es perpendicular al plano, también acá forma 90 grados acá. Con esto. Entonces acá tienes 2A y tienes A raíz de 2. Son 4 más 2, 6. Acá sería A raíz de 6. Acá.
Acá es 2a cuadrado. Acá hay 4a cuadrado, 6a cuadrado. Este es a raíz cuadrada de 6. ¿No? Pero eso que me garantiza, yo conozco el 5. Ah, ya. Ah, muy bien, dice P. Entonces tú unes P con C. En ese triángulo DPC, este 5 se llama altura. ¿Pero qué triángulo es esto? El PCD. Ahí usas el teorema, que este es 90. Teorema de las tres perpendiculares, por lo que he explicado. Entonces ahí sí. Y dice, pero ¿cómo voy a saber eso? Acá tienes 2a, aquí tienes a, aquí hay 90. Por Pitágoras tienes 4 más 1, 5, a raíz de 5. Entonces tienes que este cateto es a raíz de 5, este cateto es a, y tienes que la altura es 5 y la hipotenusa es a raíz de 6. Relaciones métricas. Vamos a ver. ¿Ya? Ahí va. Acuérdense que de este punto está saliendo esta recta perpendicular a esta. Teorema de la 3, yo uno este punto C con P. Ahí va a haber 90 en C. A ver, está así. Me piden esa área. Ahí está, ¿ve? Ese es a raíz de 5. ¿Es correcto? Profesor, una pregunta, ¿por qué el segmento PD es perpendicular con el C? PD. Ah, disculpe, mejor dicho, ¿por qué la recta de C es perpendicular a PD? ¿Listo? ¿Esta de acá? Sí, profesor. Ah, porque te dicen que la distancia de C es un punto, ¿no? Ah, sí, profesor. Sí, espérame, voy a borrar esto ahí. Ahí está. Dice, si la distancia de C a PD es una recta. Siempre cuando tú tienes una recta y tienes un punto, la distancia de este punto a la recta es la perpendicular que la sube. Como C es un punto y PD es una recta, entonces la distancia debe ser la perpendicular. ¿Es lo que dices? Ah, sí, profesor, muchas gracias, ya entendí. Ya, ese es 5. Y ya sabemos, pues, que si yo uno P con C, me piden eso. Por Pitágoras, pues, esto de acá este es A, este es 2A, 2A es 4A al cuadrado es 5 por A, raíz de 5 por A. Y ahí es 90 por el teorema de las tres perpendiculares. Así. Después, vea, ya tú conoces entonces un cateto es A, el otro cateto es A raíz de 5. Por Pitágoras tú puedes saber simplemente quién es el PD. 5 más 1, 6. Pero acá puedes hacerlo así, sin eso puede ser. ¿Ve? Mira, aunque eso se puede hacer, pero sin eso puede ser así. ¿Ve? ¿Qué les parece? Como tú sabes que este es 90, ese es 90, un cateto es A, el otro cateto es A. Suma de catetos al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado. Entonces tienes A raíz de 5 al cuadrado es 5A cuadrado, más A cuadrado son 6A cuadrado. Entonces, esto es A raíz de 6. Así lo puedes obtener. O puedes obtenerlo así, ¿ve? Unes eso, ahí hay 90, ese es A raíz de 2 por ser diagonal del cuadrado.
hay 90, aplicas Pitágoras. Tienes entonces, es así. De cualquier forma, pues eso es todo, es geometría plana ya. Ahora sí, ahí ve. Este es 90. Ese 5 se llama altura relativa a la hipotenusa. Conoces este cateto y la hipotenusa. Relación métrica que dice, cuando tú multiplicas los catetos es lo mismo que multiplicar la hipotenusa por su altura. A por A raíz de 5 es lo mismo que la hipotenusa por su altura, que es 5. De ahí sale el A. Pero como piden el área del cuadrado, entonces simplemente sería A al cuadrado el área. Aquí lo que hay que rescatar todo, el problema es esto, que sea 90. Ese es el detalle. Eso es lo que estamos haciendo. Paso al siguiente. A ver, ¿qué viene el siguiente? Creo que sigue igual. A ver, lo identifican, ¿eh? Vamos a ver, ahí está la figura. En la figura A, B y C representan un plano, pertenecen a un plano H. AP es perpendicular a dicho plano. AP. ¿Qué significa? Que aquí hay 90. Por el momento. Y si yo uno con B, este es 90. ¿Correcto? En cambio, la M está levantado. Ya. Vamos poniendo así entonces. Ese es perpendicular, significa que ese es 90. ¿Correcto? M es punto medio de PB. También ahí hay 90. M punto medio significa eso. PB dos veces AC. AC le llamamos A o K. El verde entonces 2K. De P a B, 2K. M punto medio, cada puntito verde es K. Hay el ángulo CAM. CAM. Se abre en A. Ahí está. Ese es el arquito. CAM. ¿Dónde está ubicado eso? En este triángulo. Ahí está ubicado el X. Esto no se nota muy bien. Voy a ponerlo de negro. Este es 90 grados. Ahí está. Entonces observen lo siguiente. A ver, retrocediendo un poco. O repite, ahí no me lo ven. Vamos, ahí no me vamos a ver. Voy a unir P con C. Ya. Entonces, ahí es 90 grados. ¿Se entiende eso? No, no se entiende. Dígame, siempre dígame no. Así, ¿ya?
Antes de eso, voy a retroceder todo. Este 90 es dato. Abajo está 90, el C. Este 90 es dato. Y el verde es perpendicular al plano. Por este verde está saliendo una recta perpendicular. Acá, ¿ve? Acá está el 90. A esta recta de acá. Ese es por dato. ¿Qué dice el teorema de las tres perpendiculares? Dice que si yo uno este punto con cualquier punto del verde, entonces lo uno con P. Si yo lo uno con P, el teorema de las tres perpendiculares me asegura que este es 90 grados. O si quieres ponlo acá. Ahí es 90. ¿Se entiende eso? Sí, profesor. Ya, por eso siempre que, si tú unes el P con el C, ahí en C va a haber 90 grados, va a formar con CB. Ya, eso quiere decir entonces ahora, vamos volviendo al mismo lugar. Ahí teníamos eso y teníamos eso. Espera. Entonces ahí hay 90 grados. ¿Correcto? Ya está. Ahí llegamos. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Miran, ¿ah? Bueno, ya todo lo demás es geometría plana. Tú tienes el triángulo PAB. PAB. Es un triángulo rectángulo, sino que este celestito no se notaba, ¿ve? Este es 90. ¿No? Es un triángulo rectángulo. PB es la hipotenusa. Este es punto medio de la hipotenusa. Esto se llama mediana relativa a la hipotenusa. Entonces estos tres segmentos son iguales. Esa es ya geometría plana. Eso también es K. ¿Se entiende eso? Sí, profesor. Ya, pero también ahora, mira, PCB. Ahora, PCB también es un triángulo rectángulo. PB es la hipotenusa, M es punto medio de la hipotenusa, CM es mediana relativa a la hipotenusa. Entonces esos tres segmentos también son iguales. Saco el sombreado. Ya. Entonces el X estaba en este triángulo, ¿se acuerdan así? ¿Cuánto vale el X entonces? 60. 60, porque ya es un triángulo equilátero, los tres lados son iguales. ¿Se dan cuenta? Si se dan cuenta ustedes, todo el problema es el teorema de las tres perpendiculares. Todo lo demás es plano. Todo lo demás es plano. Claro, ahí el dibujo, sí hay que tener cuidado, ¿no? Interpretarlo, el dibujo. Este es un dibujo a medias. Pero no hay por qué preocuparse, porque esta es la semana 2, es el único problema. Después la semana 13 ya es prisma. Ya son figuras conocidas, ya. Son sólidos conocidos. Ya, esta es la introducción del espacio para identificar en el espacio la figura. Siguiente, a ver qué viene. Recordar, ya viene otro tema entonces. ¿Qué cosa vamos a recordar acá? El ángulo diedro. ¿Se acuerdan cómo era el diedro? Es como abrir un libro. Ahí está la hoja, la otra hoja. Esa abertura es el ángulo diedro. Pero ¿qué nos interesa acá? Primero, cuando te dicen tal cosa es hay a la medida del ángulo tal. Entonces te están dando esos puntos y te están dando la lista. Cuando te dan esta notación, RAB, ¿qué significa? Que se está abriendo en el AB. Aquí es el que se abre en esto. Siempre cuando te dicen eso te dan la abertura. Ahí se abre en el AB.
¿Qué nos interesa? Su medida. Se elige un punto cualquiera en la arista. ¿Se va? ¿Se acuerdan? Perpendicular. Por ese mismo punto, otra perpendicular en el verde. Entre esos dos rayos, esa es la medida del ángulo alfa. Muy bien. Vamos a ver en el ejercicio. Dice, sean los rectángulos A, B, C y A, F, D perpendiculares. En A y en D tienen el mismo común. Dibuja dos que tengan eso. Ahí va. Entonces, ¿dónde está B? En el A y en el D es común. ¿No? Son no coplanares, entonces están en distintos planos. Uno está abajo y otro está levantado. ¿Sí? Son congruentes, ¿ah? Rectángulos y congruentes. Eso también es rectángulo, entonces hay 90 ahí, ¿ve? ¿Se entiende? Aquí también hay 90, 90, 90, 90, 90, por ser rectángulo. Y son congruentes, todos los lados van a medir iguales, los opuestos. Después tenemos BC, es AF por raíz de 2. Entonces le llamamos el AF, vamos a llamarle K, o puede ser el A. Si ese es A, el BC es A raíz de 2. El ángulo CAE vale 90. C está acá. A, mira, ¿dónde está abierto en A? ¿Ve? A, y después dice E. Hasta acá. Uno de los tres entonces. ¿Verdad? Ya, este es el que mide 60. Ahí en la medida del ángulo diedro, mira, ahí dice justo el diedro. ¿Ve? ¿Dónde se abre? En AD. ¿Quién es el AD de esto? ¿Ve? Si yo saco un poquito ese 60, voy a retroceder. ¿Ah? Ya, se abre en AD, ¿no? Acá. Aquí se abre, ¿ve? En D, esta es la arista. Esta es una recta. Ahí se abre, ¿ve? Eso es lo importante, eso. Ahí se abre. ¿Cuál es la abertura entre esto de acá? Esta es una cara y esta es la otra, ¿ve? Entre esos dos. Pero como te dicen que vas a hallar la medida de ese diedro, entonces tú en la arista agarras cualquier punto. Pero ese punto está aquí dibujado, ya ve. Por este punto aquí hay una perpendicular, ¿ve? Acá hay un rayo, ya ve. Ese es en el que está levantado y en la base también este es un rayo, ¿ve? Porque aquí hay 90 acá abajo y hay 90 acá. Este es lo que te buscas, ¿ve? Cuando son rectángulos es esquina, si no, no. Porque ahí está dibujado ya, el 90. No sé si se entiende, este es lo que nos piden. ¿Se entiende eso? Sí, profesor. Y ahí sí ya no había nada que dibujar, ya estaba hecho, ¿ves? Entonces, yendo otra vez, y ahí está. Ya esta es la otra perpendicular. Ese es lo que me piden. Ahí está. Como es rectángulos, A, los opuestos. Esto es A raíz de 2, esto tenés A raíz de 2, esto tenés A raíz de 2, ¿no les parece? 7 es A raíz de 2, aquí hay 90. Este es A por Pitágoras, ¿qué sale acá? 2A más A, 3A raíz de 2. Por Pitágoras, ¿no? ¿Correcto? Sí, Sí, profesor. profesor. Pero dice que estos dos rectángulos son congruentes. Este es congruente con esto. Su diagonal mide A raíz de 2, entonces AE también perdón, la diagonal mide A raíz de 3. AE también debe ser lo mismo. ¿No le parece? Para no hacer doble trabajo, porque tú pones acá A raíz de 2,
Acá tenés a raíz de 2. Por Pitágoras otra vez, para no hacer eso, ya sabes eso. Porque son congruentes. ¿Correcto? Siempre que tú tienes un 760 y estos son iguales, ¿eso qué te hace pensar? Equilátero. ¿Correcto? Sí. Ya, ese es equilátero entonces. Por el 60. Si ese es equilátero, ¿quién me dice cuánto valdrá X? Ahí es, ese es 120. 120, correcto. Ayuda a memoria, voy a poner acá. Es a raíz de 3 es 120. En alguna oportunidad lo hicimos eso, ¿ve? Sigo. Acá sí el tiempo me parece que me va a ganar. Ahora sigue el diero y acá no. A ver, ¿qué dice? Vaya la medida del diero, en efecto, estamos en el mismo tema. Dice, en la figura se tiene una puerta abierta. Ahí está la puerta. M es la mitad de la altura de la puerta. Se entiende que esos dos rectángulos son igualitos. Se entiende que esa puerta es la puerta normal, ¿no? De rectangulares, faltó decir eso, porque puede ser no rectángulo. Agarramos el punto medio, está a mitad, entonces. Ya, entonces, y la distancia de AB es igual al ancho de la puerta. O sea, la distancia de M a AB es igual al ancho de la puerta. De M a AB, el ancho. Como esa es la puerta, el ancho es eso. ¿Correcto? Vamos a llamarle A eso. Entonces, de M a B, ahí también tienes el punto medio, porque son congruentes la puerta con eso. Entonces, ese también es A. Unes N con Q, son puertas rectangulares, por eso que hay 90-90. Entonces te piden, hay la medida del diero determinado por la puerta de la posición inicial y final. O sea, la puerta inicialmente está acá como si tuviera el blanco ahí, ¿ve? Este es el inicio de la puerta, ahí estaba. Después tú lo has abierto, es la misma que esa. Esta es la inicial y esta es la otra que está abierta, ahí se porta. Entonces, como te piden el diedro, es la abertura entre esto de acá y el blanco que está acá en la figura. Sería esto es su medida. Ese es el X. Bueno, este es obvio ya, que el X vale 60. 8. Sigue el ángulo diedro, ¿ah? Está la figura. Este es un hexágono regular, dice abajo. Ya sabemos qué significa eso, ¿no? Pero ¿qué tiene? Que ese cuadrado es perpendicular. Entonces los lados van a ser perpendicularmente al hexágono, a los lados, a cualquier recta. Aquí también es 90 grados. Si yo uno esto, también es 90. En cualquier parte yo uno así, también acá hay en 90. Eso significa perpendicular. Hay la medida del ángulo entre ND y el plano que contiene el hexágono. Entre el hexágono y el MD. Ahí está. Cuando tú quieres formar una recta con un plano, el ángulo que forma una recta con un plano, ¿qué es? Acá tiene que ver otra recta y acá una perpendicular. Entonces, como yo quiero formar el ángulo, esto de acá es la recta
y el plano es el hexágono. Entonces por aquí debe haber una recta que sale. Vamos a unir entonces el D con el F. ¿Y qué se sabe? Como el NF es perpendicular al plano, aquí hay 90. Ahí hay 90. Si ese es 90, este es el ángulo. Por eso que le he puesto ahí ayuda a memoria. Ahí. Ese es el ángulo. Si no, que está al revés, ¿no? Listo. Y eso está ubicado en un triángulo rectángulo. ¿Puedo preguntar cuánto vale este ángulo del hexágono? ¿120? 120. Si ese 120, ¿cuánto vale esto? A raíz de 3. A raíz de 3, correcto, ¿ves? Ya todo lo demás sale de una manera natural, ¿ves? Todo es plano ya. Ya está. Pero esta figura de acá es un cuadrado, ¿ves? Esta figura es un cuadrado. Un lado es esto. ¿Por qué es un cuadrado? Acá dice, ¿ves? Ese es un cuadrado. Entonces de n a f también es a raíz de 3. Ese es un cuadrado. ¿Correcto? ¿Y cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? 45. Pues es un triángulo notable. Catetos iguales. Permítame llegar al menos al 9, no se vayan a ir, ¿ya? Recordarme. Área de una región proyectada. Ahí teníamos, veamos. Un triángulo lo habíamos proyectado. S2 es la proyección de S1. ¿Qué se sabe? Conoces S1 y conoces ese diedro. Entonces el ángulo de la proyección es igual al área de la figura que estás proyectando por el coseno de ese diedro. Entonces va al problema 9. Ahí te dan por dato, ¿ves? Ese es un rectángulo. Su área es el producto. Ahí está la sombra. La sombra es la proyección. Si esta es la sombra, es lo mismo que esta figura que está acá abajo, del techo. Ahí nomás se puede trabajar. Esa es la sombra. Se sabe, eso es el área del toldo, ¿ve? Es la figura que has proyectado. Pero el 130 por 180 te da eso. Ese es el S1, cuando hemos recordado. Y el S2 es la sombra. Ahora, esto de acá que está sombreado, esta recta de acá, es la misma que esta. Si no, acá tú puedes dibujar también así la otra parte. Esto vale 37. Como este es rectángulo 90 grados, ¿ya? Acá hay 90 y en la otra parte hay 90. Este es 37. Eso va a ser el diedro. Sí, es lo mismo que lo bajas, ¿ve? Lo bajas, el techo es así. Y ahí hay 37. Esa es la medida del diedro. Porque son rectángulos. No sé si me dejo entender. Acá hay 90 y aquí también hay 90. Por ser rectángulo ese techo. Entonces, este es el teta que estaba en el ángulo del diedro, que vale 37. Y solamente lo he bajado, se ha bajado. Entonces, el área de la sombra va a ser igual a esta área de acá, que es el S1 por el coseno de 37. Y sería así. Finalmente, quiero terminar. No se vayan.
Ya, esto no tiene nada de teoría, solamente dice que ese es un cuadrante, ese es un triángulo equilátero, ese es un cuadrante, entonces ahí hay 90, y el arco MQ vale 30, y BQ vale 2, entonces AB también vale 2, por ser cuadrante, MC vale raíz de 3, ahí la medida del diedro, QAB, en AB. Este es lo que vamos a rescatar, este es el diedro. Aquí está, entre esto de acá y esto. Ahí está la abertura. Aquí se abre. Y ahí está. Entonces, vamos a ver dónde. Si acá fuese 90, esto sería lo que buscamos. Por ahí no es 90, porque este es equilátero. Este es equilátero. No es 90 ahí. Por lo tanto, hay que ubicar el punto. ¿Cómo ubicamos? Trazamos la altura del triángulo equilátero. Agarras el punto medio, como ahí era 2, del A a B, 1 para cada uno. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora unimos M con B. Esa es raíz de 3. En B hay 30, ángulo central. Entonces, como había 90, 60 para el otro lado. Si es de 60, mira, y tienes que BM2, PM es 2, BA2, y el ángulo comprendido es 60, ¿eso qué te hace pensar? El triángulo equilátero. Ese es equilátero. Si es equilátero, entonces unes H con el M, ese se llama altura. Entonces ahora sí, ya tienes entonces que por este punto ya estás viendo dos perpendiculares. Este es el ángulo que buscas entonces. Pero el otro también es raíz de 3. ¿Cuánto vale entonces? 60. Ya, 60. Correcto. Ahí voy a ponerle la clave y ahí termino, ¿ya? Ahí termino, se me pasó un poco. Buenos días, cuídense. Gracias, profesor. Cuídese. Hasta luego.